Apreciados hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy es un tema muy especial que vamos a estudiar. Es un tema que es muy importante porque vamos a hablar de una promesa que la mayoría de personas identifican como una gran promesa de las viviendas que el Señor está preparando en el reino de los cielos. Y aunque dentro de las mismas creencias que hay, se cree que el Señor Jesús está intercediendo, a pesar de eso, todavía muchas personas siguen creyendo que Jesús está ocupado preparando moradas en el reino de los cielos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sería importante hacer un estudio como este? Porque nosotros debemos tener bien fundamentado lo que nosotros creemos, lo que estudiamos en la palabra, a fin de no tener falsas expectativas en lo posible que nosotros podamos de acuerdo a lo que estudiamos. Por ejemplo, hay veces se escucha de parte de los predicadores que de acuerdo a como nosotros obremos y trabajemos en esta tierra para el Señor, así mismo será la morada donde vivimos. De tal manera que aún algunas personas se han atrevido a decir que los pobres en el cielo irán a tener unas mansiones de casa porque su vida la dedicaron al servicio de la humanidad. Pero los ricos que estaban ocupados en sus riquezas, en sus afanes de la vida, entonces que ellos no hicieron provisión para el reino de los cielos. Pero todas estas cosas es lo que vale analizar porque en el comienzo de la creación las casas no existían. Es decir, las casas hoy en día existen porque se hizo necesario, así como el vestido, por la inclemencia del tiempo y la necesidad que tiene para que una persona tenga un techo para estar protegido del tiempo. Así que en la tierra nueva no se irá a necesitar esas casas, esas moradas, así no se necesitarán. Y porque también la promesa dice que de el mundo nuevo, dice que de las cosas pasadas no nos acordaremos más porque he aquí que el Señor lo hará todo nuevo. Ahora, en este estudio es importante que tomemos en cuenta al menos dos cosas que debemos tener en cuenta siempre cuando vamos a estudiar un tema de las Sagradas Escrituras. Número uno es el contexto de lo que se está hablando. Y número dos, a quién se dirigió o para quiénes estaba hablando. Esto no desconoce que en muchos temas de las Sagradas Escrituras también nos puedan beneficiar a nosotros, porque podemos sacar de ahí un consejo, nos pueden ayudar, inspirar en la fe, muchas cosas, pero a la hora de nosotros interpretar las Sagradas Escrituras debemos tener en cuenta entonces el contexto que se escribió, para cuál es el tema, leyendo de atrás, leyendo adelante para nosotros saber de qué se hablaba, y también a las personas a quien se hablaba, porque en este caso es un tema que se está hablando a los discípulos. Este tema es un tema que no se puede abordar. Juan 14, 1 al 3, que es la promesa que iremos a aclarar en este estudio, lo que iremos a analizar. También vale la pena que ustedes comenten lo que miran, lo que analizan, a fin de que todos juntos podamos sacar la mejor comprensión del texto. Este capítulo 14 de Juan forma parte de un tema global que el Señor estaba presentando a los discípulos de las situaciones que estaban viviendo en esos días, de manera que a partir del capítulo 12 de Juan hasta el 17 tiene que ver todo con el mismo tema. En el capítulo 12 Jesús les anuncia que el reino de Él no es de este mundo, Él va a ser tomado
y va a tener que entregar la vida. En el capítulo 14, el Señor les dice a los discípulos que les va a abandonar. Entonces de ahí nace la preocupación de los discípulos y preguntan, Señor, ¿a dónde va? El Señor les dice, yo al lugar donde voy a ir, ustedes de momento no pueden ir. Alguien podría pensar que estaba hablando de ir al reino de los cielos y que los discípulos no podrían ir. No, lo que le estaba tratando de explicar Jesús es que él iría a morir, pero Pedro, que era el que estaba preguntando, de momento no lo iba a seguir. Más tarde sí. Todo eso lo iremos a analizar entonces a través del tema, porque los capítulos 15, 16 y 17 tienen que ver con la unidad de los discípulos, con el Padre y con el Hijo. Y también, por último, en el capítulo 17 muestra la importancia de conocer al Padre, de que conozcamos la relación que hay, porque llega el Señor Jesús a la conclusión de explicarle a los discípulos que la vida eterna estaba en que le conocieran al Padre. Así que vamos, yo les voy a invitar para que tengamos una palabra de oración y luego entonces continuaremos con el tema. Padre Santo que estás en el cielo, queremos invitarte, Señor, en esta oportunidad para que el poder del Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y nos ayude para que podamos entender tu palabra. Te lo rogamos en los méritos de Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar está en Juan 14, 1 al 3. Vamos a poner en la pantalla el texto para que lo podamos analizar y luego entonces podremos empezar a sacar las lecciones que tiene. Juan 14, 1 al 3, vamos a verlo en la pantalla. Dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para la mayoría de personas, esta es una promesa de las viviendas que el Señor está preparando en la patria celestial. Porque Él les dice que en la casa de mi Padre, y entonces las personas deducen que la casa del Señor es el reino de los cielos. Y como dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, entonces dicen esas moradas que Jesús va a preparar son en el reino de los cielos, en la casa del Padre. Pero luego el texto continúa diciendo que las moradas ya están. Comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué les decía, no se turbe vuestro corazón? Porque ellos estaban muy preocupados por lo que les había dicho en el capítulo 13. Imagínense, tanto sería la preocupación y cómo habrían entendido de bien los discípulos de qué les estaba hablando Jesús y cuál era el tema, que el apóstol Pedro, cuando Jesús le refiere todos estos asuntos y que se va a ir, que va a morir, el apóstol Pedro le dice, yo también, si es necesario, moriré. ¿Por qué le dijo él eso? Porque el Señor Jesús le había dicho que al lugar donde él iba, él no podía ir de momento. Entonces el apóstol comprendía bien y él le dijo, no, si es necesario yo moriré. ¿Qué le dice Jesús? Le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es normal que ellos tuviesen esa preocupación tan grande por las cosas que estaban ocurriendo. Ya ellos habían visto cosas, habían visto la
La última cena, el Señor les habló cosas muy tristes porque les dijo que esa era la última que iban a tomar, les dijo que irían a sufrir muchas cosas, persecuciones, que iban a tener complicación. Ahora, la complicación más grande para ellos es porque ellos, aunque eran los discípulos de Jesús y habían andado con él más de 3 años, ellos no habían podido entender todavía que cuando Jesús hablaba del reino, no estaba hablando de ser un rey en este mundo. Ahora, ellos, viendo todas estas cosas, eso que ellos esperaban se estaba exfumando. Estaban ellos empezando a descontrolarse porque ya la expectativa de que Jesús iba a ser el rey ya no estaba según lo que él les estaba diciendo. Es decir, ellos estaban desconcertados. El capítulo 14 no se puede estudiar independiente del 13, que es el que causa la reacción de Jesús para que les diga: no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo les habría dicho: voy pues a preparar lugar. Ahora, en el texto más luego dice que si me fuere, y os vendré y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten en cuenta que tenemos la primer pauta, y es que el Señor le está diciendo que si Él se va, regresaría también para que donde Él estuviera, estarían con ellos. Esta parte de aquí es un poquito difícil porque la mayoría de intérpretes bíblicos piensan que esa venida es la segunda venida del Señor. Pero no, el Señor está haciendo referencia a la presencia del Espíritu Santo y a la presencia del Padre y de Jesús en la vida de las personas. Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta. Vamos a continuar con tratar de analizar a qué se refería cuando dice: atraeré a mí mismo. Porque es una cosa para pensar. ¿Qué querría decir atraeré a mí mismo? Y luego dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a poner en pantalla uno de los dos textos o tres que vamos a analizar para poder identificar de qué era que realmente estaba hablando. Para eso vamos a analizar en el capítulo 12 de Juan, los versículos 31 al 33, porque ahí nos da una pauta de qué significa atraeré a mí mismo. Leámoslo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Apreciados hermanos, aquí el texto es claro porque está diciendo que Jesús, si él fuese muerto, entonces dice que él iría a ser tomado, sería levantado de la tierra y a todos iba a atraer. No está diciendo que eso era para la segunda venida, cuando él regresara, los iba a recoger a todos. No, él está diciendo muy claro en el versículo 32, dice que yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Eso qué significa? Que el Señor les estaba diciendo que Él se iba, pero que estaba con ellos. Es decir, ellos seguían siendo una sola, como lo expresa en otra parte, la unidad. El que está en Cristo está unido, los pámpanos que están unidos a la vid están vivos y están en Él. Hay otro texto que lo encontramos en Isaías 56, 7. Para que nosotros no pensemos que cuando las Sagradas Escrituras mencionan la casa de Dios,
que directamente pensemos que se está refiriendo al cielo, que es donde Dios vive. Porque en más de una ocasión el Señor llamó, por ejemplo, cuando estaban vendiendo cosas en el templo, el Señor vino y volteó todas estas cosas porque dijo, la casa de mi padre es hecha cueva de ladrones, y entonces dejó ver muy claro que él le llamaba a ese templo donde se reunían, donde estaban, lo llamaba casa de Dios. Pero no solo ahí, vamos a poner en pantalla Isaías 56:7. Leamos. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Noten ustedes cómo aquí el Señor, refiriéndose al templo, estaba diciendo que se llamaba casa y estaba abierta para todos los pueblos. Normalmente sería para los judíos, pero el propósito del Señor era que ahí a ese pueblo se pudiesen añadir más personas. Nosotros tenemos conocimiento de muchas personas que se unieron al pueblo de Israel y que luego formaron parte de ese pueblo. De manera que el texto está dando a entender que en esto, aunque decía que es la casa de mi padre, no está hablando del reino de los cielos. Hay otro texto que está en el mismo capítulo de Juan 14, que es el que nos deja ver ahora en claro qué es a lo que el Señor Jesús estaba refiriendo. Vamos a poner en pantalla Juan 14, 18 y el versículo 23. Dice así: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Estoy leyendo el 23. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Estos dos textos son definitivos porque en medio de la angustia que estaban sufriendo los discípulos por la situación que se estaba viviendo, y ya habiéndose dado cuenta ellos que las cosas no iban a ir como ellos lo esperaban, porque Jesús ya estaba presto a un juicio donde iría a ser llevado a muerte. Luego les está mostrando que él que va a partir. Les dijo en una de esas partes, le dijo que iba a estar con ellos todavía un poquito de tiempo, pero que iría a partir. Es normal que ellos tuviesen ese descontrol y que ellos estuviesen muy preocupados para que el Señor luego les dijese de esa manera: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, ahí hay una parte que es muy importante, que el pueblo de Dios, cuando estudia las Sagradas Escrituras, pasa por alto esta parte. Porque, ahora, ¿por qué hago yo énfasis ahí? Porque para la mayoría de personas la presencia de Dios en esta tierra es a través del Espíritu Santo. Esto lo tienen muy en claro muchas personas, y mayor parte las personas de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Es decir, el Espíritu Santo está en reemplazo del Padre, de Jesús. Pero aquí el texto está diciendo que Él no les dejaría huérfanos. Dijo: vendré a vosotros. Entonces, esa es una parte que más adelantico analizaremos un poquito, pero es importante que nosotros la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos sido bien enseñados a través de esta enseñanza del capítulo 14 y supiésemos que estas moradas que el Señor estaba prometiendo no son casas, no son viviendas,
sino que esas moradas era una morada de unidad entre el Padre, el Hijo y sus discípulos, o nosotros que también formamos parte de esa promesa. Entonces, si nosotros sintiésemos eso así, para nosotros sería, en nuestra mentalidad estuviese muy arraigado más la presencia de Jesús en nuestra vida. Porque no es un secreto que para muchas personas creen que todo se hace a través del Espíritu Santo, a través del mensaje de los ángeles. Esto nos deja la idea como si el Padre está y el Hijo están por allá tan distantes que se necesita una comunicación para estar con ellos. Eso es una cuestión teórica, también tenemos que aceptarlo, porque en la práctica, cuando nosotros oramos, a pesar de que se diga que el Espíritu Santo es el que lleva las oraciones o lo que se diga, nosotros en la realidad de nuestra vida, nosotros sentimos que le estamos orando al Señor y que Él nos está escuchando. Eso es una realidad. Pero en la teoría no lo tenemos así, sino que el Espíritu Santo es el que representa al Hijo. Pero en la promesa aquí está dejando en claro que Él prometió a los discípulos que no los iba a dejar solos y que vendría a ellos. En el versículo 27 y 28, que no lo vamos a poner en la pantalla, yo lo voy a leer para que ustedes lo escuchen. No lo pongo porque es un texto que es muy conocido, que nosotros también lo manejamos mucho, es de mucho ánimo para nosotros. Ya lo conocemos, pero posiblemente en otro contexto. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Noten ustedes cómo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Eso lo pueden leer en el versículo 28. Juan 14, 28, para que ustedes cogen su Biblia y lo confirma. Dice: habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Pero no está hablando aquí de la segunda venida. No está diciendo que luego, después de que pase mucho tiempo, de que se haya predicado el evangelio, que hayan sucedido las cosas, que vendría. No, Él está diciendo que va y viene a vosotros. Ahora dice: si me amarais, yo habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. A simple vista, cuando nosotros leemos estas promesas y este capítulo, y nuestra mente está dirigida a que todo eso es en la venida del Señor, cuando ya todas las mansiones estén preparadas, donde ya está todo listo para llevar a los redimidos. Eso hace que nosotros vivamos una vida de ausencia de nuestro Señor Jesús, muy cerca en esta tierra donde vivimos, donde nos encontramos, donde vivimos cada día, y trasladamos todo eso para un día cuando el Señor vendrá. Y claro, eso causa un efecto que no debería estar en la vida de los cristianos. En la vida de nosotros debería estar la presencia de nuestro Señor. Como en lo que yo estoy haciendo, en lo que estamos haciendo, el Señor nos está viendo, que el Señor está cerca de nosotros, que el Señor está pendiente de nosotros, que el Señor es alguien que está presente en nuestra vida y no alguien que está siendo representado por el Espíritu Santo. Es decir, todo está en conjunto, pero nosotros desde ya estamos disfrutando de la compañía del Hijo y el Padre, porque el texto lo acaba de decir, que el Padre y el Hijo están unidos, están en ese mismo propósito. En los capítulos 16 y 17 allá habla claritamente de todas estas relaciones que hay y la seguridad que el cristiano puede tener cuando tiene una relación con Dios
muy de cerca. ¿Cuál ha sido el problema de nosotros en la vida? El problema de nosotros en la vida ha sido que se tiene que al Señor Jesús lo vamos a tener cerca después de la venida. Y esto es un asunto que nos lleva a sentir lo mismo que sentía el pueblo de Israel en los tiempos cuando ellos caían en la idolatría. ¿Cómo les parece que en una ocasión fueron capaces de decir que ellos hacían esto preciso cuando estaban haciendo las abominaciones, que el ángel le dijo al profeta: venga, porque yo le voy a mostrar las abominaciones que hacen? Y luego al final dice que todo eso lo hacían ellos porque ellos pensaban en su corazón, decían: Jehová no nos ve. Entonces, este sentimiento, apreciados hermanos, de que un día iremos a estar con el Señor juntos, es una cosa que afecta nuestra relación diaria con el Señor. Si nosotros hubiésemos sido enseñados que el Señor ya está viviendo con nosotros, que nosotros ya estamos formando parte de esa morada, que la está garantizando en el versículo 23, donde dice que vendremos y haremos morada con Él, las cosas serían muy diferentes, porque entonces nosotros sentiríamos más cerca al Señor, nos sentiríamos menos abandonados y sentiríamos que hay alguien que está cuidando de nosotros. Pero nosotros con las enseñanzas que recibimos hay veces de las Sagradas Escrituras en una forma un poco distorsionada, hace que nuestro sentimiento y la dulzura del Evangelio y la relación con el Señor se eche a perder. Es por eso que yo en este sencillo estudio, yo les invito, apreciados hermanos y amigos, o usted que de pronto no es conocedor de la palabra de Dios, pero que igual tiene cada día muchos problemas, muchas dificultades, que usted busca soluciones a su vida, yo le invito para que te acerques al Señor. Si usted ya forma parte de una congregación, de una religión, si usted ya se reúne con alguien para estudiar, pero siente que su vida todavía no está tan llena, busque al Señor, léase estos 5 capítulos del 12 al 17 de Juan para que usted se dé cuenta cómo está de cerca nuestro Dios. Ahora, si usted, apreciado hermano, cree y siente hay veces que los problemas le sobrepasan y que no hay quien le ayude, porque no es un secreto para nadie, es que hay veces pensamos que hasta el Señor se ha olvidado de nosotros por todas estas cosas. Yo le invito, hermanos, para que nosotros depositemos más en la realidad nuestra vida al Señor. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos manejar al Señor. Nosotros queremos que las cosas funcionen de acuerdo a como nosotros las planeamos, de acuerdo a como nosotros las queremos, y queremos traer al Señor para que nos ayude en todas estas cosas. Y no está mal que pensemos así, pero lo que nosotros debemos tener más en claro, en vez de esperar que el Señor venga para dirigir los planes que nosotros ya tenemos, los que sean y como sean, más bien que nos sometamos a que lo que nosotros podamos hacer en esta vida, ya sea en cuestiones de trabajo, sea en cuestiones de la iglesia, sea en cuestiones de nuestra vida personal, en el área que sea, que nosotros podamos someter nuestra vida a esperar si el Señor tiene a bien darnos aquellas cosas que pedimos. Si por algún motivo nosotros no recibimos las cosas que pedimos, que tengamos claro que la voluntad de Dios no es que Él tenga otras cosas para nosotros, sino que la voluntad de Él es si nos ayuda en esta situación o no. Porque eso sí es claro, que el Señor decide a quién ayuda, en qué momento. Igual, por ejemplo, cuando Él ejerció su ministerio, Él no sanó a todos por donde Él pasó.
igual tampoco Él sanó solamente a los que le pidieron que lo sanara. Él sanó a personas que no le pidieron que lo sanara. Entonces, todas estas cosas es de que tengamos en cuenta y sepamos firmemente que nosotros pedimos y debemos pedir como la Escritura nos dice. Pedid al Señor y se os dará. Pero que igual también nosotros tengamos un corazón abierto y disponible para esperar en lo que el Señor tenga a bien en estos momentos ayudarnos. No me referiría tanto a decir que nos dé lo que nos conviene o lo que no nos conviene, porque esa es una creencia que forma parte de la anulación de nuestro libre albedrío para nosotros elaborar nuestros propios planes o lo que vamos a hacer. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que el Señor decide a quién ayuda en qué momento y para qué, o será necesario o no será necesario que nosotros estemos con un corazón limpio para con el Señor, en que si recibimos lo que pedimos, estemos muy agradecidos con el Señor por lo que nos ha dado, pero si sentimos que no se recibió lo que habíamos pedido, que no nos lesionemos por eso, que no nos resintamos y menos que pensemos que estamos olvidados de la mano de Dios. Ese sería mi consejo y sería muy importante, porque cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en los caminos de Dios esperando lo que el Señor tenga a bien darnos, dirigirnos, la vida cristiana es mucho más fácil, porque entonces yo no estoy empecinado en tener cosas que nunca las iré a tener, o en logros que nunca irán a venir. Hay metas muy grandes, muy importantes de los seres humanos. Por ejemplo, ¿quién nos dice que hacer una carrera para enfrentar la vida sea una de las mejores cosas? Eso no se discute, pero ha habido muchas personas que no han podido llevar adelante ese propósito, esa meta, ha fracasado y han tenido que terminar desempeñando un trabajo que no era el que ellos querían. Pero que en medio de todas estas cosas nosotros sintamos que mientras estamos en esta tierra, estamos cerca del Señor, que el Señor vela por nosotros y que el Señor, lo que yo puedo asegurar al 100%, si no es que nos da cosas materiales, porque eso no cuenta, eso es evangelio de prosperidad. También podemos recibirlas, sí, pero eso no está garantizado en promesas. Pero en lo que sí está garantizado, hermano, es que si usted abre su corazón o yo abro mi corazón al Señor, Él dice que está a la puerta y llama. Si abre su corazón, Él entra y comparte. Dice, cenaré con vosotros y ustedes conmigo. ¿Qué significa eso? Que es una relación de convivencia, que es una aceptación. Cuando una visita viene a nuestra casa, le abrimos la puerta, entra, es para convivir, para conversar, para hablar, para tener un buen encuentro. El Señor nos está llamando a todo eso. Apreciado hermano, y como último, un consejito muy bueno: procuremos, hermanos, llevar la vida en calma para con todo el mundo. Nosotros hay veces como cristianos esperamos mucho de los demás. Esperamos de los jefes, de los compañeros de trabajo, esperamos de los hermanos en la fe, en la iglesia, en toda parte esperamos que se hagan las cosas como se deben hacer. Lamentablemente no todo mundo tiene la capacidad de hacer las cosas como deberían ser, pero nosotros tenemos que vivir en ese medio. Y en este punto yo lamento mucho la situación de muchos hermanos de nuestra fe que, habiendo tenido un estudio quizás más profundo de lo que otras personas lo han hecho, hayan llegado a la conclusión, apreciados hermanos, que tienen que abandonar la iglesia, que tienen que irse a otro lugar, que tienen que formar una comunidad que sea más digna, una comunidad que está más cerca del Señor. Porque, apreciados hermanos, nosotros no fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos llamados para
si más entiendo la palabra, si más tengo conocimiento y si más tengo capacidades, que esas capacidades las pueda yo usar para compartir con nuestros hermanos en la fe, aquellas personas que les cuesta, aquellas personas que necesitan de esa colaboración y ayuda de una buena persona en la iglesia. De esas cosas se necesita, así que yo les hago llamado, apreciado hermano, que entre más estudie las Sagradas Escrituras, se concientice más, apreciado hermano, que nosotros tenemos que ser condescendientes con nuestros hermanos en la fe y procurar vivir unidos como el Señor espera que nosotros vivamos. Esa es una gran bendición del Señor. Él nunca fue el plan del Señor, aunque no es problema, no digo yo que las personas que se van se pierden, no es eso lo que estoy diciendo, pero los planes del Señor a través de los apóstoles fue que todos estuviésemos unidos, que fuésemos del mismo sentir, del mismo pensar y que las cosas estuviesen todas en unión. Eso es muy importante. Ahora, la parte final de todo este tema de que se ha compartido aquí en el capítulo 14, donde el Señor llama a los discípulos, los consuela, les da promesa y les dice que va a estar con ellos, también hay una promesa que encierra a nosotros. Hoy, después de 2000 años, y la vamos a leer en Apocalipsis, el capítulo 21 y el verso 3. Dice, vamos a ponerlo en pantalla. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es la promesa que tenemos para nosotros, no para los discípulos, porque para los discípulos era en Juan 14 lógico que también nosotros podemos hacer parte de esa comunión que se le ofreció a ellos, pero la que compete a nosotros y que nos está prometiendo aquí es que un día el Señor vendrá, y no solo Él vendrá con Jesús y vendrá su tabernáculo. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Esta es una de las promesas más maravillosas que nosotros tenemos y que nos ayudan. Si usted, apreciado hermano, tiene a bien compartir estos temas con otras personas, beneficiaría mucho para que muchas personas conozcan de cerca el estudio de la palabra. Hermanos, yo me preocupo mucho para que el evangelio que nosotros enseñamos a la humanidad sea un evangelio puro de las Sagradas Escrituras limpiamente. No quiere decir con eso de que nosotros no podamos hacer uso de otros libros. Sí se puede hacer, pero que nosotros tengamos un conocimiento pleno para que sepamos que cuando cualquier otro libro se está saliendo de la línea de enseñanza que el Señor nos dejó a través de su palabra, que nosotros lo podamos detectar. En alguna parte de la Biblia dice que se puede leerlo todo y retener lo bueno. Solo que no es tan fácil para que una persona pueda leerlo todo y retener lo bueno, porque cuando nosotros estamos encerrados dentro de una burbuja de las creencias que ya llevamos y que ya tenemos, es muy difícil para que el conocimiento de la palabra pueda entrar a su mente, porque ya la mente está ocupada con otras cosas. Y es muy difícil para que esas cosas salgan y entonces entre la palabra de Dios. Yo les invito para que cuando vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, liberemos nuestra mente de todo preconcepto, de todo, y hagamos de cuenta que vamos por primera vez a coger la palabra y la vamos a estudiar. Sería muy bueno que ustedes opinaran. Si ustedes quieren en algún momento que tengamos algún tema, usted lo pone en los comentarios, lo podemos analizar. Yo no pretendo
que estemos capacitados para hablar de cualquier tema, pero lo que sí les prometo es que cualquier tema que sea de las Sagradas Escrituras, juntos ustedes y yo lo podemos analizar de una manera que podamos darle un entendimiento pleno de las Sagradas Escrituras, que nosotros podamos identificar ahí que lo que está revelado para nosotros lo podemos ver y que también hay cosas que no fueron reveladas para nosotros, de las cuales no podemos ni argumentar, ni podemos imaginar, intuir, nada de eso. Las Sagradas Escrituras no son para sacar conclusiones, no son para deducir y no son para sacar lecciones. Las Sagradas Escrituras son para aprender lo que ellas nos están diciendo en el texto. No es para sacar una buena aplicación. Las aplicaciones desvían siempre de lo que la Escritura nos quiere decir. Ayúdanos con inscribirse al canal, con compartir el contenido y también con interactuar con nosotros para que podamos saber si hay otros temas que en los que podamos hablar. Que el Señor les bendiga, es mi deseo. Hasta la próxima.